Hoy tocó. Hoy tocó. Hoy tocó. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca. Porque la suerte es loca, decía mi compañero. El alto rockstar. El alto rockstar. Ariel Sánchez. Hola, ¿cómo Hola, están? Ari. Hola, Ari, ¿cómo va? Bien, muy bien. Acá estoy. Qué bueno, qué lindo. Me pone muy contenta cada vez que venís. Bueno, Porque me gusta charlar A tanto mí, con vos. a mí no me gusta. A mí no me gusta. A vos hace mucho que no te veo acá. Y no, porque... Muy bien, está bien, decilo. Es Alguien verdad. se lo tiene Sí. que decir. boludo. Nos olvidamos de decirle fuera del aire que eso no se decía. No se decía, bueno, pero no lo ven conmigo cuando están. No, claro. No, lo que claro. pasa es que venís y va al Es baño. que vos, claro, Claro. y tardo. Yo creo que no. Tardo. no- Tardo y- o no quiere hablar conmigo, capaz. Sí. Y hoy lo enganché en No el me medio. enganchaste y no me puede. No me puede. De hecho, me puede tengo una escapar. gana de ir al baño. Ahí viene, ahora. viene. Le di charla, le di Una gana de ir al charla. baño tengo, así que. Le di va, charla. Apuren porque. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tengo algo, pero antes me gustaría mencionar otra cuestión, un tema Dale. más de algo que está sucediendo ahora y que es bastante preocupante, que tiene que ver con una compañera del ministerio, Sí. del Ministerio de Mujeres y Diversidad acá de la provincia, que además es militante de una organización y que en este momento está presa está presa en Ezeiza, la trasladaron el sábado de Ezeiza, había estado 2 días antes detenida, incomunicada. Bueno, la noticia circuló, digamos, tuvo scratches de todos en las redes sociales por el hecho de que tiraron caca en la puerta de la casa de Spert. Un hecho que puede ser, que es básicamente una contravención, puede ser a nivel municipal. Está hoy con, digo, hay secreto de sumario, los abogados todavía no pudieron leer el expediente, le negaron la excarcelación, la trasladaron a Ezeiza y me parece que es un hecho como de una gravedad institucional muy, muy grande. Que nada, que quería mencionarlo simplemente. Hoy hubo una conferencia de prensa, están pidiendo la liberación y nada, esto como a partir de un hecho y cómo se niega, digamos, un derecho constitucional, digo, a partir cómo transformaron, digamos, en realidad es cómo politizan, digamos, a la justicia en definitiva y una medida judicial, un hecho que es una contravención a lo sumo. Contravención. Estamos de acuerdo. Se transforma, digamos, se empieza a ser investigado como si fuese un delito federal. Claro. Pero bueno, eso, para que estemos atentos. Aparte, digo, circulaba también el otro día un video de Sper pidiendo cárcel o bala, digamos, para los militantes, para el kirchnerismo. Digo, de hecho decía que había que colgarlos en la plaza con 2 o 3, que tengan 2 o 3 agujeros para que aprendan, digamos, como un acto disciplinario, y en algún punto esto es poner en práctica eso que estaba pidiendo, ¿no? Sí. Como un acto más disciplinatorio que como esto de hacer justicia. Sí. ¿Sabes qué Y pensaba? cuánta confusión a veces, ¿no? Porque dice, bueno, empieza a circular en las redes, esto es odio, y es como, bueno, bien presa que está, bueno, pero es como desconocer lo que es un delito, que no, cómo funciona la justicia, cuándo es Tal una cual. contravención, cómo no. No cualquier cosa que a alguien se le ocurra, que la gente tiene que pudrirse, digamos, en la cárcel o lo que sea, tiene que ser así efectivamente. Para eso supuestamente existe la justicia y no para disciplinar, controlar o perseguir o violar cualquier derecho constitucional, ¿no? ¿Sabes qué? Recordaba los enero 2016. Es cuando encarcelan a Milagros Sala por tirar huevos. ¿En serio? Sí. Bueno, digo, es Sí, sí, eso, sí, sí. ¿no? Es esa lógica que es más la condena, digamos, es como la condena social. Yo acuerdo un montón con vos la exposición. Entonces ya todo el mundo hoy está, viste, tomando posición. Ah, bueno, pero ¿qué hizo? Sí, tiró mierda, loco. ¿Cuál es el problema? O sea, no es un delito, no mató a nadie, no. Me parece que hay mucho de lo disciplinador. Sí, claramente. onda, metete a ver cuántos más se van a animar a hacer esto. Sí, pero aparte, como no juzgamos la promoción, digamos, del odio y la persecución de un tipo que aparece en televisión diciendo lo que termina diciendo. Cárcel o bala. Dice así como. Sí, sí, sí. Y lo vuelve a también repetir. Lo que decís vos, hay un gran desconocimiento del tema de, bueno, ¿cómo se maneja esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Se habla por hablar. Se habla por hablar, Claro. exactamente. Y es como si no existiese el derecho, digamos, ¿no? Exacto. Es gravísimo democracia. porque si si poco le quedaba a la democracia de tal, esto claramente la pone en peligro. Digo. O sea, hay derechos que te asisten
al ser detenido o detenida, que no están cumpliendo, digamos. Primero y principal, probar o sea, acá hay una presunción de culpabilidad, no hay una presunción de inocencia, digamos, ¿no? O sea, están invirtiendo, digamos, el derecho y cómo funciona acá. Claro. Hay que demostrar la inocencia. No sé, a mí me resulta peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque, digo, es parte de, digamos, de una moral del sentido común que comienza a estirarse y cada vez alcanza a más estratos, ¿no? Donde ya no te piden que bajen la edad de imputabilidad solamente, sino que además que castiguen a la militancia, que castiguen a la pertenencia a una organización. A una organización política, colectiva, digamos, y como que eso ya es el argumento, ¿no? Claro. En definitiva. Y es, viviendo en democracia es bastante complejo eso. Que el argumento sea la militancia o pertenecer a una organización política o pertenecer a algo colectivo. Y yo no es por querer combinar todo con todo y articular todo con todo, pero el tema de traía hoy tiene que ver con lo colectivo y con pensar también, digamos, cómo se enfrentan, digamos, las formas de odio, discursos de odio. Y era como un poco recordar o hacerme una pregunta media rara que cuando les comentaba era previamente, digo, no sé si voy a lograr vincularla. O voy a jugar con un límite finito raro, pero ¿qué podemos aprender del orgullo? Hace 2 días, fue el sábado, fue 28 de junio, 28 de junio. Fue aniversario de lo que es el orgullo LGBT, fue gay, lésbico, travesti, trans, o sea, hubo como diferentes nombres, hoy se nombra como orgullo LGBT o que tiene que ver con el Día del Orgullo, así a secas por ese 28 de junio de 1969, esa respuesta que se hace en un bar, que es de Stonewall, enfrentando un poco la persecución, el disciplinamiento y las racias que había continuamente en ese bar, se paran, digamos, en algún punto y se como para ponerle un corte, digamos, a eso. Y surge ahí, digamos, en realidad surge después retroactivamente la idea de orgullo, si se quiere, y acá en Argentina las marchas del orgullo fueron mucho tiempo después. La primera marcha de orgullo es en el año 92 y existían organizaciones vinculadas a la diversidad sexual. La primera es en el año 92 y estaba discutido ahí, que es esto que me interesa traer como discusión para pensar inclusive hoy qué podemos aprender del orgullo y sobre todo si el orgullo les dice algo a los varones cis heterosexuales que podrían llegar a ser las personas más ajenas, digamos, a las narrativas del orgullo. E inclusive a jugar con un límite finito que muchas veces es más como propio de las organizaciones y de los colectivos LGBT, si podemos pensar como el orgullo heterosexual, ¿no? Que empiezan todas esas discusiones. Bueno, yo tengo orgullo, no tengo orgullo. Pero me parece que sí se puede pensar y aprender algo de ese orgullo. Primero algunas cuestiones que surgen ahí y que ya estaban presentes en la primera marcha acá en Argentina, porque empieza a darse una discusión si nombrarlas o no como el orgullo. En algún punto algunas organizaciones, algunos militantes, algunas querían nombrar como marcha de las dignidades, digamos, más vinculada a las narrativas asociada a los derechos humanos, digamos, esta cuestión de reconocimiento de la dignidad humana, más que a la idea del orgullo que parecía ser como algo traído de afuera, ¿no? Y que todavía tiene algo, o sea, hay algo de ese resabio que quedó del orgullo, o en los modos de entender el orgullo afuera, digamos, sobre todo en Estados Unidos, que se fue como colando un poquito que tiene que ver con una cuestión más individualizante del orgullo, ¿no? Y que se discute muchas veces. ¿Orgullo de qué empiezan, no? Claro. Inclusive dentro de... hay gays y lesbianas que se dicen, bueno, pero orgullo de que no es esto. Y empieza a discutirse sobre si hay privilegio o no hay privilegio, por qué te sentís más, por qué te sentís menos. Y se termina desconociendo bastante cómo funciona esto, y que para mí es lo más pedagógico, inclusive para enfrentar las narrativas de odio, enfrentar los discursos de la humillación, del disciplinamiento, del castigo, discursos como lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué podemos aprender en algún punto de el movimiento LGBTIQ+, otros movimientos? ¿Qué pueden aprender, digamos, otros movimientos de eso? Y me parece que tiene que ver con esto, el orgullo como una pedagogía, si se quiere, una pedagogía transformadora que transforma la humillación, porque es eso, el orgullo es una respuesta política a la forma de humillación, digamos, un discurso de la vergüenza, el disciplinamiento, de la persecución,
se responde, digamos, con una idea de orgullo, pero no un orgullo individualizante, ¿entendés? Yo soy mejor que vos, como de dar vuelta la tortilla, sino un orgullo en algún punto que te pone en una relación comunitaria con otras personas humilladas en algún punto, ¿no? Con otros humillados de este mundo. Algo colectivo. Es algo colectivo, en definitiva, la respuesta del orgullo. Es algo así como humillados del mundo unidos, ¿no? Que pedagógicamente enseña eso. No es tanto yo soy superior a vos en términos individuales, que es un poco la narrativa o cómo se registraba, cómo se leía, cómo se sigue leyendo. Que alguien hoy todavía no lo entiende. ¿Y por qué existe una marcha del orgullo y no un orgullo heterosexual? Digo, esa expresión pública donde hay diferentes modos de vivir la homosexualidad, digo, ser gay, ser lesbiana, pero también ser travesti, ser trans. Digo, diferentes modos de expresar y de vivir la sexualidad. No es que la marcha del orgullo es el disciplinamiento de un modo de vivir las sexualidades, sino que es una apuesta a responderle a los discursos de la humillación y la vergüenza. Y para mí en eso de la humillación hay un punto como fundamental para pensar cómo se produce, cómo venimos hablando, digamos, vinculado a la masculinidad y los mandatos de la masculinidad. Y muchas veces la humillación es el único modo a veces de demostrar la hombría, si se quiere, en este mundo. Okay. Y la educación de la humillación, ser el humillador para no ser el humillado, muchas veces es el único modo de quedar en la posición de... sos la posición de varón de un grupo de amigos, en un grupo social, en un grupo laboral, como salirse todo el tiempo del lugar de el humillado. De la sumisión. Exactamente, en algún punto. Y la pregunta es, ¿siempre alguien tiene que ocupar ese rol? Parece que sí, digo, en la dinámica, digamos, y en las relaciones de desigualdad. Estamos hablando de este mundo en el que vivimos, parece que siempre alguien tiene que ocupar este rol. Pero sobre todo, parece que debemos ocultar el rol del humillado todo el tiempo, o el lugar del humillado, como se transforma en un estigma, en una vergüenza, en una patología, en algo persecutorio, estar en el lugar del humillado. El orgullo, esa respuesta desde ese día, en ese bar, respondiendo a la persecución, al disciplinamiento, al cierre de los lugares de esparcimiento, a la patologización de un tipo de amor que no debía ser nombrado, debía ser invisibilizado, de formas de vivir la sexualidad, el cuerpo, la identidad de género, la expresión de género, la respuesta fue el orgullo, pero en este sentido. Es una respuesta comunitaria, en algún punto. En algún punto no, es una respuesta colectiva. Claro. Pero que no es colectiva como Heiniza, sino que responde, lo único que hay en común ahí es esa respuesta. Y el resto es heterogéneo. Exactamente. Es la respuesta a reconocerse como humillado frente al mundo y que van a responder frente a esa humillación. Que inclusive esos discursos vergonzantes de la humillación que te dejan como alguien frágil, como alguien de afuera, marginal, uno se siente orgulloso de ese lugar que ocupa porque no está ocupando el lugar del humillador, justamente. No, invierte la crítica, digamos. Exactamente. ¿No? Claro. Inclusive se hace chiste, humor con ese lugar y con las narrativas muchas veces vergonzantes de ocupar el lugar del afuera. Y me parece que esto es un llamado que cuando uno piensa, bueno, ¿qué lugar deben ocupar los varones cis heterosexuales con respecto a el orgullo, las narrativas de diversidad sexual? Solo escuchar, solo ser un aliado externo frente al feminismo. Yo creo que puede aprender pedagógicamente de este procedimiento, si se quiere, de esta herramienta pedagógica que transforma a la humillación en una posibilidad de constituirte a partir de ahí, de mirar al costado, quién otro está ahí, de empatizar y de construir colectivamente y no en salidas individualizantes, que es lo que venimos hablando. Un poco las narrativas de odio que hoy circulan, que hoy se legitiman, buscan salidas individualizantes. Sí. Es salirte del lugar del estigma. Sí, disgregarte también, ¿no? Totalmente. No quedarte en ese lugar de lo colectivo, no encontrarte con el otro. Lo que empezamos hablando hoy, meter a alguien preso, disciplinarlo en algún punto, transformar todo eso en algo cancelatorio,
implica también que te genere la posibilidad de no quemarte al lado de esas personas, no asociarte, digamos, a quien quedó sucio, aislado, por fuera, disciplinando en eso, en la exposición y en el escarnio público que puede generar cuando te cancelan, cuando te escrachan, cuando te meten preso, cuando te meten bala o cuando quieren colgarte en la plaza pública con un par de agujeros para que los demás sientan miedo, temor o vergüenza, que el próximo es uno. Me parece que el orgullo es justamente eso, inclusive es un llamado, no solo eso, a muchos varones que se sienten ajenos al orgullo, sino a gays, lesbianas, travestis, trans, que piensan que la marcha del orgullo se están exponiendo o en realidad yo no estoy orgulloso a nada, digamos, porque se piensa en esta dinámica individualizante en algún punto. Orgulloso de que yo soy igual que el resto, sí, pero el mundo te humilla constantemente. El mundo, quédate tranquilo que no tiene lugar para vos. No tiene lugar para vos, no tiene lugar para un montón de gente más. Y eso que vos pensás como lugar, en realidad, es la cuneta del mundo. Es el lugar en que en el establishment te posiciona. Y lo que jode es cuando vos, con esa posición, podés transformarla y podés encontrarte con otros y otras. Mira, si hay algo clarito, al menos hoy, en este presente que nos toca vivir, es que queda fuera todo aquel y toda aquella que no piensan como ellos. Claro. Digo, en eso son, como yo digo siempre, como que la derecha, la extrema derecha, sintetiza mucho más rápido. ¿Viste? Sí. Son todos una manga de degenerados, parias, pobres. Entramos todos, en el camino. Sí, siempre entra alguien ahí. Siempre entra alguien, digamos, ¿no? Y, y siempre hay lugar. Siempre, más vale. El tema es este. Muchas veces el procedimiento identitario, digo, ya no estoy hablando ni siquiera teóricamente, pero el procedimiento identitario, o cómo funciona la estigmatización o la humillación, es que nunca te quieras reconocer en el lugar del humillado. Totalmente. O el estigmatizado. Entonces, a veces el procedimiento que utilizás para quitarte de ese lugar es que no, o sea, la forma de pintarte y no tener la marca del estigmatizado es volverte en un humillador, aunque sea mínimamente, por un instante. Bueno, pero yo no soy igual a ese, o sea, no soy como ese. Salirte por un segundo de ese lugar, aunque sea con un pelito. No estoy formando parte de eso. Un desclasamiento. El orgullo educa en todo lo contrario. Es en la empatía y en el encuentro con otros y otras humilladas y humillados. Es como convocarse a la humillación. Es inclusivo. Totalmente. Claro. Es inclusivo. Totalmente. Del otro lado te marcan que estás en falta. Y de este lado te incluyen. Que podés estar con otros. Claro. Y no es simplemente para quedar. No es simplemente para quedar en un lugar como de marginado, como yo, pobre. No es construir victimización. No. Sino hacer de eso organización, articulación, colectivo, que me parece que es lo que más enseña, digamos, la dinámica esa del orgullo. Podrían haberse quedado afuera un montón, digamos, y quedarse solamente esos que respondieron ese día en el bar ese. O en el año 92 fueron muy poquitos los que salieron. Muchos de ellos con máscaras, acá en Argentina, ¿no? Tal cual, con miedo, con más estigmatización. Cual. Pero esas máscaras cada vez fueron menos. Y la forma empezaron a expresarse, fueron apareciendo cada vez más. Por eso siempre aparecen, o parece que siempre aparecen nuevas identidades en la marcha del orgullo. Porque es un lugar que aloja, en definitiva. No excluye. Por más que se quieran construir narrativas, mirá a esos que andan más desnudos. No todos van desnudos, ni todos van menos desnudos. No importa, lo importante es que aloja todas esas formas de vivir y no hay, lo que se suspende ahí en algún punto es esa estratificación, si se quiere, ¿no? Por un instante, sí. Porque después se reproduce en ciertos boliches, en ciertas fiestas, en ciertos modos de bailar. Inclusive ahí adentro puede haber dinámicas de exclusión que funcionen como jerarquías, pero me parece que acá hubo una decisión muy importante que se tomó en ese momento, que es construir la marcha como en un centro político, ¿no? Se podría haber hecho en otros lados, la marcha, que eran los lugares de circulación y de gire donde estaban más los boliches gay, pero se eligió hacer desde Plaza de Mayo a Congreso en los años 90. Y me parece que no deja de ser una decisión política. Exactamente. Obviamente. Y fue una decisión política. Se quiso trasladar un montón de veces la marcha al lugar por donde circulaban, digamos, ¿no? Pero se insistió muchas veces en que siga circulando ahí.
que forme parte de una respuesta política, que siga formando parte, que cambien las demandas. Por eso muchas veces cuando se dice, bueno, pero ¿por qué mezclan la política con el orgullo? Justamente porque... Porque es político. Porque es político. Exactamente, y es una respuesta a toda dinámica de humillación, que esas dinámicas de humillación Claro, son políticas. claro. Entonces la respuesta es necesariamente política, y para mí ahí es donde... Digo, muchas organizaciones, pero también varones, digo, que muchas veces sienten como ajenos a esto, pueden acercarse a ciertos discursos, leer, escuchar a ciertos referentes, a cómo fueron construyendo organización, acá, las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual, porque no es nada más una organización que habla de un temita chiquitito, que le toca una porción de esta población y que solamente hablan de eso, sino que es una enseñanza sobre formas de pensar a la justicia en términos más generales. Hoy es muy importante para formas de pensar la democracia, que está atacada todo el tiempo, y formas de pensar sobre todo en estrategias reparatorias y de cuidado para proyectar más allá, ¿no? Y pensar futuros más inclusivos, más justos. Así que me parece que acercarse es una invitación más, no que escuchen esto que les digo, esta ligazón loca que puedo llegar a hacer entre varones y orgullo, sino que se acerquen a muchos referentes y referentes acá de Argentina, de nuestro país, vinculado a las marchas del orgullo, a las organizaciones de la diversidad sexual de los 80, de los 90, de los 60, 70, pero también de hoy, a ver qué tienen para decir sobre la democracia, sobre la justicia y sobre la igualdad en términos más generales. Ari, muchas gracias. No, gracias a usted, me ¿Cómo encanta te venir quiero? acá. Me encanta venir acá. Che, qué rápido Porque pasó. me dejas sin cosas. Porque habla, Hablás sí, pero hablás y tum, decís un montón de cosas que les pones la palabra justa, y te agradezco un montón Gracias. esta columna. Me siento cómodo, me encanta venir acá. Porque aparte, viste, cuando se acercan estas fechas, por lo general te empiezan a llegar mensajes de varones ¿Orgullo de heterosis. Algunos te dicen, ¿orgullo de qué? Y otros te dicen, che, ¿puedo ir? Claro. ¿Puedo estar? Quédense tranquilos que nadie les va a pedir el documento de... Che, ¿a vos por qué te excluyeron, Rey? Claro. Eso no va a pasar, No. porque yo creo, digamos, utilizaste una palabra respecto de la marcha, respecto de la comunidad y demás, que tiene que ver con el alojar. Digamos, ¿no? Tiene que ver con el habitar este mundo de otra manera, de otra forma y con otra pedagogía. Otra pedagogía, ¿no? tal cual. Entonces, muchas gracias por No, vincular. Tratemos de romper ese binomio. Sí. Por favor. Sí, Gente. sí, ¿no? bueno, Lo bueno. Que humillado, nadie humillado. tenga que ocupar ese lugar. Bueno. Ninguna Bueno, mujer, en eso ningún estamos. hombre. En eso andamos. Pero En eso andamos. es terrible. Sí. Es terrible. Aparte se ponen buenísimas las marchas. Sí. Re. Ari, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, me encanta. Ariel Sánchez pasó con su columna de masculinidades para la igualdad, así le voy a poner. Creo que se llamaba así, y si no lo estamos inventando en este momento. Si no podemos aplaudir, hemos parecido un gran nombre. Musiquita y volvemos.